el día de hoy a esta charla. Recordando las indicaciones, pedimos por favor que todos podamos poner en silencio el micrófono y apagar las cámaras para que así podamos tener una mejor estabilidad en la conexión de Internet. También el orador de esta noche va a dar sus directrices en un determinado tiempo y luego vamos a tener el tiempo para preguntas. Las preguntas, para que podamos hacerlas de manera ordenada y de manera fluida, se realizarán por escrito mediante el chat y al final de la intervención vamos a poder leerlas y el orador lo va a poder responder. Y así vamos a poder ayudarnos a cada uno de nosotros. Entonces, esta noche tenemos la charla Educación para un mejor empleo. Será dada por Isidro Cercado. Él es el consejero de la Estaca San Borondón, ha sido obispo del barrio Bolívar, es ingeniero civil, ha tenido diploma de honor desde el segundo al sexto año en la Universidad Laica, beca Olimpiadas académicas en la misma universidad, medalla de honor en el año 2004 al 2006, placa al mérito por mejor promedio. Entonces, el ingeniero civil, Isidro Cercado, es alguien que siempre se ha esforzado por tener una mejor educación. Entonces, él nos va a instruir de acuerdo a la charla del día de hoy, así que es el tiempo para él. Muy buenas noches, estimados hermanos y hermanas. ¿Sí me escuchan, sí me ven? Sí, hermano. Bien. Perfecto. Ok, Jocelyn, ¿me ayudas tú mencionando si hay algún problema o si está Perfecto. Todo bien con... Era una emergencia prevista o imprevista que me genera la evacuación. Yo sé que voy a evacuar. ¿Cuáles son esas dos emergencias que puedo tener? Todo bien, Imprevista. perfectamente. Aparte que Miguel dijo que la imprevista es porque no tengo tiempo. Hay un micrófono abierto ahí. Ok, muy buenas noches, hermanos y hermanas. Realmente esta noche me siento muy gustoso, muy privilegiado de poder compartir con algunos de ustedes que se han unido esta noche para poder participar de esta pequeña charla. Realmente deseo dejarles mi conocimiento, mi experiencia, mi testimonio sobre todo, de lo que ha acontecido con mi vida, del privilegio que tenemos como miembros de la iglesia, hermanos y hermanas, de tener herramientas como los manuales de autosuficiencia, que yo lo veo que son como la senda, o la luz en la senda, que uno debe de transitar para lograr tener éxito, autosuficiencia, libertad e independencia en nuestras vidas. Hace mucho tiempo, hace muchos años, regresaba de la misión y creo que fui a una charla de algo de empleos, recuerdo, en Bálsamos y La Quinta. Eso recuerdo que lo dio el hermano Johnny Morante, y cuando recibí esa instrucción acerca de cómo poder armar un mejor currículum y algunas experiencias que el hermano dio, sinceramente me sorprendí muchísimo de que ese tipo de instrucción existiera en la iglesia. De hecho, yo sé que los manuales de autosuficiencia fueron creados por la primera presidencia y el Consejo de los 12 a través de mucho análisis. Han venido teniendo cambios, han venido teniendo ciertos ajustes también de acuerdo a la época, y a algunas personas profesionales que han tomado estos manuales y los han revisado, no miembros de la iglesia, se preguntan por qué nosotros tenemos de manera gratuita una instrucción como la que recibimos en estos manuales. Un comentario de uno de ellos fue que si por él fuera, él es un coaching, si por él fuera, él cobraría $2.000 por un curso de autosuficiencia, que es lo que nosotros vemos, ¿no? Y bueno, experiencias como estas pues nos hacen entender, mis queridos hermanos y hermanas, que realmente los manuales y todas las instrucciones que han nuestros líderes puesto sobre nosotros, para que lo tengamos nosotros, es para que lo aprovechemos. Bien, quisiera compartir algo
de mis sentimientos espirituales, hermanos, antes de empezar la instrucción. Al principio dije que quería compartir mi testimonio, porque realmente mi vida ha sido pasos de fe. Me uní a la iglesia el 17 de noviembre de 1996, a mis 17 años, ¿sí? Y mi vida hasta ese día tuvo muchos desafíos. Cuando mi padre murió, tenía yo 8 años y tuve que ir a vivir con mi abuela junto con mis hermanos, y mi madre tuvo que trabajar, y el tema de ser autosuficiente se volvió bien complicado. Mi padre sí era ingeniero comercial, pero yo, siendo un niño, me internaron en una escuela donde dormía de lunes a viernes y salía los viernes al mediodía. Esa escuela, si alguno de ustedes sabe, se llamaba José Domingo de Santisteban, creo que todavía existe, pero en ese tiempo, en mi niñez, era de internos y semi-internos, de personas de niños que dormían allí. Y en algún tiempo tuve puedo decir ahora, la bendición de poder formar parte de los internos. Fue bien complicada mi niñez, sobre todo con lo que tiene que ver con el tema económico, y llegamos a vivir donde mi abuela en el Guasmo Central, y siempre fueron muy difíciles esos días, pero cuando conocí la iglesia a los 17 años, mi vida cambió. Tuve el privilegio de irme a una misión a los 19 años, y cuando estaba allí, imagínense un joven en el Guasmo que aprendió a jugar bolichas, naipes, que pasaba a veces afuera de su casa sin camiseta, y que tenía ciertas costumbres que no. Cerrar todas las cosas, pero ustedes con la PlayStation Cruz ya lo cerraron antes. Ya tuvieron. Hola. Ok, entonces fue muy complicado, ¿no? Llegué a tener muchos desafíos por el estilo de lo que me rodeaba y el estilo de vida que adquirimos. Pero cuando yo entré a la iglesia, me encantó muchísimo los principios del Evangelio, las doctrinas, y cuando tuve el privilegio de servir en una misión en el año 98, yo me di cuenta de que algunos de los jóvenes que estaban sirviendo misión tenían otra perspectiva de la vida, otros deseos de superación. Tenía un compañero de Bolivia que estaba en su tiempo libre estudiando inglés, que me hablaba de que quería ser doctor. Tuve otro compañero norteamericano que está estudiando alemán, y todas esas cosas que veían estos jóvenes me llamó mucho más la atención, que deseé cambiar el eslabón de la cadena que en mi familia se venía dando, y decidí por mí mismo tratar de cambiar mi destino, ¿no? Mi propio destino con la oportunidad de ser miembro de la iglesia. Y bueno, la misión fue una de las mejores experiencias de mi vida. Cuando regresé de la misión, aprendí esta lección, y que quiero compartir con ustedes en este momento. Aprendí muchísimo acerca del esfuerzo personal, de adquirir conocimiento a través del estudio, y no solo de la fe. Y quiero compartirles esto. Déjenme ver si ya están mis diapositivas listas. No se mueve. Por alguna razón no se mueve. Ahí está. ¿Ok? Listo. El presidente Kilba le enseñó: de todos los tesoros de conocimiento, el más importante de todos es el conocimiento de Dios, de su existencia, sus poderes, amor y sus promesas. Una de las cosas que penetró mi mente y mi corazón, y que les invito a que forme parte de su vida,
es que del mayor de todos los conocimientos que podamos tener en esta vida tiene que ver con Dios. Y el poder involucrarlo a Él en todos los aspectos de nuestra vida definitivamente hará que tengamos éxito. Bien, cuando regresé de la misión, mi madre siempre fue muy limitada de recursos y había aprendido en la misión que debía estudiar. El presidente, en ese tiempo el presidente Hinckley, había puesto en la Leona, había dado un discurso de lo que debía ser un joven misionero cuando regrese a casa. Y lo recuerdo tan bien porque yo sabía y tenía el deseo de poder cumplir lo que el profeta aconsejaba a un joven misionero. Y era 3 cosas, hermanos. Cuando uno regresaba a casa, tenía que estudiar, trabajar y así prepararse para tener un hogar, una familia, un matrimonio, casarse, ¿no? Estaba tan metido eso en mi mente, ¿sí? Pero las condiciones que yo tenía, la verdad, desalentadoras, pudieran haber impedido que yo lograra estas cosas. Entonces yo recuerdo que cuando fui a la universidad laica, apenas regresé de la misión, yo regresé en octubre del 2000, y en enero ya estaba estudiando. O sea, no pasé mucho tiempo sin dejar de buscar estudiar. Pero eran tan limitados mis recursos que yo recuerdo que fui y pregunté en la universidad qué podía hacer yo para poder ganarme una beca para poder estudiar. Y recuerdo que me dijeron claramente, mire señor, si usted sí o sí debe estudiar el primer año con sus propios recursos. Si usted obtiene un promedio mayor a 9, usted se le puede conceder una beca, pero todo depende de usted. Y eso fue como un enfoque que tuve. Logré conseguir para la matrícula y con mucho esfuerzo de mi mamá, yo rogándole que me dé la mano solo para estudiar el primer año y que el resto era mío, logré matricularme y empecé a estudiar. Estudié tanto, muchas veces veía a mi familia dormir mientras yo en la madrugada estudiaba y en el primer año logré sacar el promedio que se necesitaba, como 9.35, y posteriormente logré tener una beca. Entonces, cuando en el primer año de haber regresado a la misión no encontré trabajo, pero Dios me bendijo con estudios, y aunque seguía buscando trabajo, no lo encontré. En alguna ocasión me salió un trabajo para trabajar todos los días hasta el domingo en Pollos Barcelona, y recuerdo que a ese gerente le dije que si me podía conceder los domingos, pero que yo podía trabajar de lunes a sábado hasta muy tarde si quería, perdón. Y él me dijo, no, joven, acá trabajamos todos los días. Y en ese año, 2001, fue mi primera entrevista, y a él le encantó mi forma de desenvolverme en la entrevista, y me dijo que me quedé trabajando con él, que me iba a pagar $700, pero necesitaba trabajar de lunes a domingo. Yo recuerdo que le dije no, y que le dije que era miembro de la Iglesia de Jesucristo y que yo tenía un compromiso con Dios de asistir los domingos a la iglesia. El hombre me dijo que no entendía. Había pasado muy poco tiempo del cambio de sucre a dólar, que no entendía cómo alguien como yo podía desperdiciar la oportunidad, todo por mi religión. Recuerdo que salí de esa entrevista y me subí en un bus para mi casa y las lágrimas se me salieron y realmente miré a los cielos y dije, Padre Celestial, sé que he hecho lo correcto. Por favor, bendice mis esfuerzos espirituales y mi decisión de poder servirte.
tú me has enseñado en la misión a que debo confiar en ti y a poner todo no solamente mi fe, sino mi esfuerzo en que si guardo tus mandamientos puedo realmente obtener las promesas y las bendiciones que necesito. Fue difícil porque en todo ese año no pude encontrar trabajo, pero en mi segundo año de la universidad, ya habiendo obtenido la beca, pude encontrar trabajo y trabajé como vendedor en Clemente Ballén y Machala, vendedor de maderas, y con eso pude sostenerme y pagar mis estudios y posteriormente, cuando pasaron mi tercer año ya en la universidad, encontré a mi amada esposa, mi compañera. Ella prácticamente casi que nació en la iglesia y ha sido uno de los más grandes regalos que me ha dado Dios por mi esfuerzo personal. Y bueno, ya en mi tercer año yo estaba estudiando, trabajando y ya me había casado, tenía un hogar y una familia. Cuando llegué al sexto año de la universidad, ya tenía dos hijas muy pequeñas y aún así en cada año de mi carrera pude obtener lo que se mencionó al inicio, ¿no? Diplomas de honor. Pero 2 de esos años tuve los mejores promedios y me otorgaron una medalla en la Sociedad Filantrópica del Guaya, medalla que yo ahí me enteré de que se lo daban a los 2 mejores promedios de todos los 6 años, ¿no? Y uno de esos años fue muy particular porque me encontré en la filantrópica con un miembro de la iglesia que estudiaba en arquitectura y también había obtenido ese promedio. Él era el mejor promedio de su facultad. Él estaba en arquitectura, un gran amigo mío, Máximo Parrales, y me encantó de poder verlo ahí, a él ahí, y bueno, y saber que como miembros de la iglesia podemos realmente esforzarnos por obtener éxito en nuestras vidas. Bueno, terminé mis años de estudio en mi carrera de ingeniería civil y bueno, sí obtuve el mejor promedio y como eso, por eso también me dieron una placa en el Colegio de Ingenieros Civiles, una placa al mérito. Y bueno, se me abrieron algunas puertas importantes en mi vida. Al principio en esta lámina les mencionaba que de todos los tesoros de conocimiento, el más importante de todos es el conocimiento de Dios. Yo lo sé, mis queridos hermanos y hermanas, porque Dios ha sido paso a paso parte del éxito que en algo he alcanzado en mi vida personal, familiar, profesional. Jamás he dejado de lado al Señor. Hace unos meses atrás, la presidencia ARIA habló un poquito, creo que en el mes de febrero, y el elder, que es ahorita consejero del ARIA, el elder, el que es chileno, este elder mencionó y habló acerca del libro Ceballos. Elder Ceballos. Gracias Mario. El elder Ceballos, él mencionó algo acerca del libro de Mormón, su instrucción, y bueno, a mí me llegó tanto al corazón, siempre todo lo que se habla del libro de Mormón me llega al alma entera, porque yo soy uno de los testigos del libro de Mormón, porque desde que me uní a la iglesia a los 17 años siempre he leído ese libro cada año. Ahora tengo 41 años y cada año de miembro de la iglesia yo he leído ese libro. Ahorita estoy en mi lectura número 29 del libro de Mormón y el estudiar el libro de Mormón me ha llegado a dar el entendimiento y el conocimiento de Dios necesario para enfrentar los desafíos de la vida. Bien, ustedes saben que con estas experiencias que les he contado, yo
cuando me llamaron como obispo, yo tenía el deseo de que mis jóvenes pudiesen lograr conquistar todos estos desafíos que se ven en la actualidad. Me daba mucha tristeza ver en la estaca y ver en la mayoría de las estacas jóvenes misioneros que retornan y andan perdidos sin saber qué elegir, qué pasos dar. Algunos de ellos tal vez tienen tanta desorientación. Para mí fue tan claro lo que enseñó el presidente Hinckley, de que apenas llegue a casa yo debería estudiar, trabajar. Y yo recuerdo que antes de irme a la misión, yo ya estaba estudiando la carrera de Ingeniería Civil, pero en la Universidad Católica, con pensión diferenciada, y había hecho un año allí. Y recuerdo que cuando esto enseñó el presidente Hinckley, y yo iba regresando a casa, pensé, yo en la Universidad Católica no puedo estudiar, allá se estudia de mañana, tarde y noche, ¿cómo voy a trabajar? Imposible, tengo que cambiar de universidad. El profeta de Dios quiere que uno estudie y a la vez trabaje. Entonces, si tengo que trabajar para poder tal vez lograr tener un hogar, una familia, entonces debo de ley trabajar. Entonces, y si también tengo que estudiar, para mí fue fácil decidir, bueno, tengo que estudiar en la noche. Y la laica me presentaba esa opción, estudiar de 7 a 10 de la noche, mientras podía encontrar trabajo y trabajar hasta las 6 de la tarde, en un trabajo normal. Pero no sé, ahora veo a los jóvenes tan desorientados. Yo tomé esa decisión de estudiar en esa universidad porque se estudiaba de noche, para poder trabajar y así poder lograr cumplir las metas para tener un hogar y una familia, que ese era mi primer objetivo, ¿sí? Mi principal objetivo después de la misión. Entonces, bueno, me gradué y pude trabajar en una empresa constructora, la del ingeniero Hugo René Luna, gracias a mis principios religiosos. Eso valoró mucho mi jefe, mi ex jefe, porque ahora ya ya tengo mi propia constructora, ya no pertenezco a una empresa en sí, sino que tengo mi propia empresa. Pero estuve 11 años con él y él valoró muchísimo la integridad que tuve en la empresa, y de hecho hasta se apenó muchísimo en el momento en que le dije que ya iba a formar mi empresa y ya tenía unos contratos personales con los cuales ya podía volar solo, ¿no? Se entristeció muchísimo y ahora, ya casi después de unos pocos años que somos colegas, nos vemos en las reuniones del municipio y bueno, nos estrechamos la mano y hasta un abrazo fraternal, ¿no? Cuando terminé mis estudios tuve el enorme deseo de avanzar en mis estudios, de conseguir algo más, de poder tener una maestría, un doctorado y avanzar un poco más. Era mi enorme deseo. Yo me gradué en el 2009, pero el Señor tenía otros planes para mí. Por eso, de todos los tesoros de conocimiento, el más importante es el conocimiento de Dios y hacerle caso a Él. Yo estaba aplicando para irme a la universidad una universidad en Barcelona, España, becado. Y después otra en Colombia, becado también. Pero por alguna razón, algún documento no se dio y no pude salir. Inmediatamente, en poco tiempo, el Señor decidió llamarme como obispo en el barrio Bolívar y dejé mis deseos o mis sueños de poder estudiar una maestría. Y por 6 años serví como obispo y
después de la misión y el ser obispo es las mejores experiencias que he tenido en mi vida eclesiástica. Y supe por qué. La mejor decisión que tomé fue decidir servirle al Señor y pasar todos esos años fortaleciéndome a mí, mi testimonio, fortaleciendo a través del servicio a otros, ¿sí? Y apenas terminé mi servicio, otra vez planeé volver a estudiar y lo pude lograr hace poco, en la actualidad. Eso no se los comenté, no sé si lo comenté al hermano Mario, pero en la actualidad estoy cursando una maestría en Ingeniería Sismo-Resistencia. Ingeniería de sismo-resistencia. Deseo comentarles algo más con respecto a eso, y es que cuando yo me uní a la iglesia, tuve tanto amor por la obra, que yo recuerdo que decidí decirle al Señor que siempre le serviría, y que siempre haría todo en mi vida para que Él pudiera estar complacido conmigo. Y cuando yo regresé de la misión y iba a estudiar ingeniería civil nuevamente, recuerdo que me topé un compañero, un amigo mío, que también es misionero retornado, es de mi barrio también, ahora, y él me dijo, ¿por qué quieres estudiar ingeniería? Y yo le dije, mira, quiero ser ingeniero civil porque yo siento que con esa profesión, con ese talento que puedo desarrollar, puedo servirle al Señor. Y de hecho le comenté, yo creo que tendré que construir templos, sea ahora o en el milenio. Y cuando terminé ya mi periodo como obispo, otra vez volvieron mis deseos de estudiar, y cuando se abrió la maestría de Ingeniería en Sismo-Resistencia, lo primero que hice fue orar y pensé, eso es lo que debo seguir. Y como ayuda del cielo, me llamó la esposa del presidente Pérez, que trabaja en el presidente, un consejero, compañero mío en la estaca, consejero de la estaca, y la hermana Pérez le indicó a mi esposa que se habían abierto la oportunidad de aplicar a becas por parte del CENESID para posgrado. Entonces, fue una oportunidad enlazada en el instante. Entonces, apliqué al CENESID a una beca de posgrado, y adivinen qué. Fui privilegiado, estoy estudiando la maestría becado por mis notas académicas de el pregrado, o sea, de la universidad. Y me otorgaron la beca al 100% de mis estudios ya de cuarto nivel. Actualmente voy en mi segunda materia, estoy viendo dinámica de estructuras, pero cuando yo miro hacia atrás y puedo ver me puedo ver a mí mismo como joven de 17 años en las calles de barro del Guasmo, jugando naipes, bolichas en las esquinas, y en ese mismo barrio veo algunos amigos de la juventud que tienen una vida muy triste por las decisiones que han tomado. Me siento altamente bendecido de haber conocido el Evangelio de Jesucristo, puesto que el Evangelio me ha ayudado muchísimo a poder cambiar el destino, mi destino, y a poder ser amo de mi destino. Bueno, quería hablar un poquito acerca de lo importante que es el estudio y el conocimiento, la educación. Para Dios es tan importante que inclusive Él cataloga que la vida eterna se define como conocerlo a Él, ¿no?
conocerlo a Él como el único Dios verdadero y al Señor Jesucristo, a quien Él envió. Estaba yo estudiando esta semana las Escrituras y me encontré con un pasaje de 2 Nefi 30, en el 15 y en el 18, no lo voy a leer todo, pero algo me llamó la atención. Nefi estaba hablando acerca de las condiciones del milenio y yo me hice la pregunta de, bueno, ¿por qué esa condición tan paradisíaca y hermosa en el milenio? De que los animales pueden jugar juntos, de que no haya envidia. Y encontré esta escritura, el versículo 15, la respuesta, ¿no? En el milenio no dañarán ni destruirán en toda la tierra o en todo el santo monte, dice el Señor. ¿Por qué? Porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor. Es decir, toda carne, todos nosotros, todas las personas y hasta los animales serán inundados con el conocimiento de la luz del Señor. Por eso al principio decía que de todos los tesoros de conocimiento, como dice el presidente Kimball, el más importante es el conocimiento de Dios. El más importante. Ok, entonces, cuando descubrí esto, me pude leer el versículo 18, y en el versículo 18 de este capítulo dice: todas las cosas que han sido reveladas a los hijos de los hombres serán reveladas en aquel día. O sea, todo conocimiento nos será dado, ¿no? Y Satanás no tendrá más poder sobre el corazón de los hijos de los hombres por mucho tiempo. Hemos escuchado nosotros que Satanás será atado en el milenio, pero me llamó la atención esta frase: Satanás no tendrá más poder sobre el corazón de los hijos de los hombres por mucho tiempo. Bueno, hasta que termine el milenio, ¿no? De ahí será desatado. Pero me hice la pregunta hace un par de días que estaba por esta lectura, o sea que en la tierra Satanás está adueñado del corazón de muchos de nosotros. Y entonces empecé a buscar, bueno, ¿qué importancia tiene nuestro corazón en todo esto? El conocimiento, el estudio, la educación. Y bueno, encontré en la guía de estudio de las Escrituras la definición que da de corazón y me asombré. El corazón, según la guía de estudio de las Escrituras, dice que es un símbolo de la disposición y la voluntad del hombre. Y me puse a pensar, es totalmente cierto esto. O sea, ¿por qué Satanás desea poseer nuestro corazón? Cuando Satanás, nosotros le entregamos nuestra voluntad, es porque hacemos las cosas que nos separan de la vida eterna, nos separan de Dios, nos separan del éxito, nos separan de todo lo que realmente llegamos a hacer en esta vida, que vinimos a ser felices, a tener gozo, a poder lograr vivir la prueba de nuestra vida conociendo a Dios, haciendo lo que Él nos manda, esforzándonos por lograr autosuficiencia, libertad e independencia. Pero cuando ¿cómo los hijos de los hombres le entregan el corazón a Satanás? Es cuando la voluntad de ellos la han perdido. Esa voluntad de poder lograr conquistar cualquier cosa que se proponga, ¿sí? Cuando miro hacia atrás y veo a mis amigos en el Guasmo, sí, bueno, algunos ya murieron por drogas, otros están ahí en su casita de bloques, sin iluncir, con un piso de tierra, que así era también mi casa, la casa de mi abuelita. Veo que entregaron ellos su voluntad, sus deseos a Satanás, sin saberlo, tal vez ellos, ¿no? Pero Satanás domina sus corazones, no los deja tener la actitud de poder perseverar y alcanzar metas dignas en sus vidas, ¿sí?
me encantó muchísimo esta definición que dio la Guía de Estudios de la Escritura con respecto a que el corazón es el símbolo de la disposición y la voluntad del hombre. ¿Ok? Luego me di cuenta, buscaba un poco más acerca de qué tiene que ver el corazón con todo esto, el conocimiento, y en el Amán 6 encontré, este versículo habla netamente de nuestro adversario. Es el autor de todo pecado y él propaga sus obras de tinieblas y asesinatos secretos y les transmite su conspiración y su juramento y sus pactos y sus planes de terrible maldad de generación en generación, de acuerdo con el dominio que logre en el corazón de los hijos de los hombres. O sea, toda la maldad que hay en la tierra, todo lo malo que podamos hacer incluso nosotros, todo proviene de él, ¿sí? Pero a medida que nosotros somos más débiles, ¿sí? Y Satanás controla nuestros pensamientos y así nuestro corazón, mientras más le hayamos entregado nuestra voluntad a él, obviamente más en tinieblas andaremos, ¿no? Pero existe la contraparte de que nosotros también podemos, a través de esfuerzos espirituales, nosotros que tenemos el Evangelio, lograr más bien entregarle el corazón a Dios, como lo dice el Amán 3:35, a través del ayuno y la oración, ¿no? Cuando ayunamos y oramos frecuentemente, nos volvemos más y más fuertes en la humildad y firmes en la fe de Cristo, hasta henchir nuestras almas de gozo y consolación. Sí, hasta la purificación y santificación de nuestros corazones, santificación que viene de entregar el corazón a Dios. En contraposición, lo que Dios desea es que entreguemos nuestro corazón a Él. Ahora, antes de entregar el corazón, uno tiene que entregar la mente. Porque la mente y el corazón están entrelazados y conectados. Bueno, de eso ya es otro tema. También había encontrado esta escritura, que es la sección del sacerdocio, donde hay una pregunta magistral en el versículo 34. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. O sea, todos nosotros hemos sido llamados, pero a muy pocos de nosotros se nos escogerá. ¿Y por qué no somos escogidos? Porque a tal grado hemos puesto nuestro corazón en las cosas de este mundo. O sea, aspiramos tanto a los honores de los hombres, o queremos lograr éxito solamente de alcanzar riquezas. Algo muy importante que debemos aprender y entender es que el éxito que podemos tener nosotros realmente no tiene que ver con ser ricos, o sea, con ser ricos en cuanto a los bienes materiales. La definición que da Doctrinas y Convenios en cuanto a un hombre rico, el Señor lo define claramente como rico, es aquel que tiene la vida eterna. Ese es el verdadero rico. Muchos de nosotros, cuando logramos autosuficiencia, o llegamos a pasar el sendero del sacrificio, del esfuerzo personal, y logramos tener éxito en nuestras vidas, nos vamos a encontrar con el gran y enorme desafío de olvidar al Señor y de poner nuestro corazón ahora en las cosas que hemos logrado. Adquirimos una casa, un carro, pero ahora yo quiero tener 2 carros o 3 carros, un carro para cada. Eso no es malo. Pero poner el corazón en las riquezas lo es. Eso todos lo sabemos, nos lo han enseñado muchas veces en la iglesia. Pero si ustedes se percatan en las Escrituras, la mayoría de los versículos que hay en todas las Escrituras, en los 4 libros canónicos, con respecto a las riquezas, a obtener las riquezas, son más de advertencia que de logro. Pero el Señor en Jacob, en el libro de Mormón, si no me equivoco, él sí dice que si deseamos buscar riquezas, las podemos seguir buscando, pero con el fin de suministrar auxilio al enfermo.
para dar de nuestros bienes al pobre, al afligido. Es una condición sine qua non para nosotros, que queremos alcanzar el éxito en nuestras vidas. Entonces, cuando yo me enfoco en el éxito, en el esfuerzo personal, siempre menciono este tema, ¿no? Porque también me he dado cuenta que ha habido algunos que al tener éxito en sus vidas han olvidado al Señor y económicamente están muy bien, pero no llegan a ser autosuficientes. Pues el hombre o la mujer autosuficiente, esta definición la encontré en el manual de autosuficiencia, de finanzas personales, que tiene un capítulo que habla acerca de la autosuficiencia, y me encantó sobremanera. Yo había crecido en la iglesia, ya tenía algunos años, cuando el año pasado que hice este curso, me sorprendió sobremanera esta definición, que la anoté, la subrayé, se la compartí a la presencia estaca, a los obispados, al sumo consejo, a todo el mundo, porque nunca había tenido una definición de autosuficiencia tan poderosa como estas palabras. Fíjense, el ser autosuficiente no significa que podemos hacer u obtener cualquier cosa en la que nos concentremos. O sea, ser autosuficiente no significa tener todas las cosas que queremos tener. Por el contrario, creer que por medio de la gracia o por el poder habilitador de Jesucristo y nuestro propio esfuerzo, o sea, con la ayuda de Dios, podemos obtener esos elementos espirituales y temporales indispensables que tanto buscamos nosotros, ¿no? Para nosotros mismos, para nuestra familia. Y esta parte que tengo con negrilla me encantó también. La autosuficiencia es evidencia de la confianza o la fe que tenemos en el poder de Dios para mover montañas en nuestra vida y para darnos fortaleza a fin de vencer nuestras pruebas y aflicciones. O sea, esta definición me cambió por completo también la perspectiva que yo entendía de la autosuficiencia. No es lograr todas las cosas que yo quiero, mis deseos, mis anhelos. Hace un momento les dije por qué yo decidí ser ingeniero civil. Y después de serlo, cuando yo vi esta carrera, en esta maestría de ingeniería en sismo resistencia, a mi mente y a mi corazón llegaron: si tú quieres construir templos para mí, debes saber que mis templos son construidos para aguantar terremotos. ¿Sí? Si llegas a tener el privilegio de construirlo antes de mi segunda venida, bien por ti. Y si no, debes tener conocimiento, porque en el milenio habrá muchos templos que construir. Y siempre fue mi deseo, desde que venía a la iglesia, servirle al Señor con mi talento, con mi don. Y ahí es donde yo no he errado. Una recomendación que les doy a ustedes es que todo lo que hagan, todo lo que deseen ser, todo lo que quieran aspirar, incluyan a Dios en su vida y deseenle servir. Porque si ustedes son comunicadores sociales, algún día podrán defender a la iglesia de alguna mala información o de una información mal puesta por cualquier persona, tal vez por ignorancia. Y al tener esta profesión o al tener la oportunidad de poder ser un presentador de televisión, puedo pedir permiso para aclarar estas situaciones, pero todo lo que podemos hacer en nuestra vida y lograr, deberíamos tener el deseo de hacerlo siempre con la única mira puesta en que Dios sea glorificado, en la gloria de Dios. ¿Sí? Eso es autosuficiencia, lograr tener la habilidad de poder hacer las cosas para nuestro bien, nuestra familia, pero con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, con mi esfuerzo personal, pero con la ayuda de Él, haciendo las cosas que Él me manda. ¿Ok? Bueno, finalmente con todos estos principios, podemos llegar a
aprender que deberíamos de poder adquirir conocimiento a través de la educación, Con lo que yo he vivido, me he dado cuenta de que todas las personas, todos los santos, desde el más pequeño, desde el más humilde, puede lograr cumplir los objetivos que el Señor tiene para él, que tal vez él no cree que pueda tener, pero que el Señor tiene para él. Paso a paso, escalón tras escalón, el Señor nos muestra su mano y nos acompaña, y cuando tropezamos nos ayuda, nos extiende su mano de misericordia para levantarnos, ¿sí? Una de las cosas que yo hacía cuando estudiaba en el en la universidad, desde mi primer año, cada vez que iba a entrar a clases, yo salía a las 6 del trabajo y a las 7 entraba a clase, pero yo antes de empezar a la clase, yo siempre estaba unos 10 minutos antes y siempre ofrecía una oración sencilla, sincera, en la que le decía al Señor que me ayude a poder entender las cosas que me estaban enseñando. Finalmente les puedo comentar, antes de ser miembro de la iglesia, yo me gradué a los 16 años en el Cayetano Tarroa en el colegio y estudié ingeniería civil un año antes de conocer la iglesia. ¿Y saben qué pasó? Yo me gradué en el colegio con 17, creo que de promedio en ese tiempo, eran esas notas sobre 20. Y era un alumno que pasaba de años, pero no era sobresaliente. Y siguió así en la universidad. Cuando estuve ese año antes de ser miembro de la iglesia, estudié lo mismo, cálculo integral y diferencial en el primer año, unas matemáticas que a mí no me había enseñado de derivadas. Se me hizo muy difícil centro de gravedad, algunas cosas que me enseñaron en el primer año que yo realmente pasé la nota de cálculo con la mínima, porque en verdad no entendía muchas cosas. Pero cuando me uní a la iglesia, y sobre todo después de que me fui a la misión y volví a estudiar ahora en otra universidad, cuando llegué a ver la misma clase de cálculo, las mismas clases de matemáticas avanzadas, las mismas derivadas, integrales, cálculo diferencial, yo podía entender lo que me estaban enseñando. Y hace 2 o 3 años atrás no lo entendía. Yo me hice la pregunta, ¿cómo es que ahora entiendo? ¿Por qué se me hace tan sencillo? Esto que era como muy difícil. Y siempre fue con la ayuda del Señor. Yo me di cuenta que el Evangelio de Jesucristo purifica de tal manera nuestras almas que el Señor cogió lo que yo tenía aquí antes de ser miembro de la iglesia y lo pasó por un agua con cloro, ¿sí? Con mucho cloro, y puso aquí a un nuevo individuo como discípulo de Cristo. Y ese ejercicio, ese cambio, esa conversión que tuve, me di cuenta porque me esforcé muchísimo por cambiar mi manera de pensar, ¿sí? La pobreza de mi pensamiento, la pobreza de mis actitudes, de mi voluntad, ese nivel bajo al cual había estado acostumbrado. Y pudo la iglesia y el Señor a través de su evangelio ayudarme a entender que había algo más excelente para mí. Y que si yo estaba dispuesto a pagar el precio, todas las bendiciones prometidas, yo las podría ser un testigo de todas esas bendiciones. ¿Ok? Y con esto concluyo, mis hermanos, hermanas.
Yo ahora sé por mí mismo que la educación y el conocimiento son tan importantes, pero tan importantes en la vida actual que vivimos, que la mayoría de nosotros no tiene que limitarse a una edad inclusive. Uno de los 70, creo que el Elder Maldonado comentó que él, como a sus tantos años, volvió a estudiar porque aprendió que tenía que alcanzar un nivel de estudio mejor que el que tenía y lo logró, siendo una autoridad. Entonces, no hay límite para el estudio. Muchos de nosotros, y no hay límites, yo les puedo decir, hasta de económico. Sé que ahora es más difícil todo, las condiciones que hay en nuestro país para estudiar, pero existen las posibilidades tal vez de ser buenos estudiantes y obtener becas, y así lograr tener la oportunidad de culminar una carrera de pregrado y tener una profesión. No hay nada que no podamos hacer. Yo lo sé por mí mismo, lo he vivido paso a paso. Actualmente ya tengo mi propia empresa constructora, soy contratista del municipio de Guayaquil y realmente la libertad y la independencia que se puede sentir cuando paso a paso logras hacer las cosas que el Señor te manda y llegas a tener en algo autosuficiencia, te llegan a penetrar tanto tu mente y tu corazón que deseas que la mayoría lo pueda vivir. Yo testifico, realmente testifico que Dios nos ama y que somos sus hijos. En los cursos de autosuficiencia ustedes van a ver de entrada que el Señor menciona que en la tierra hay las cosas están en abundancia, todas las cosas que ha creado son para nosotros y existen en abundancia. Testifico que Dios nos ama y que si nosotros nos preparamos y vencemos nuestros temores y logramos caminar por la senda del esfuerzo personal, llegaremos a ser autosuficientes. En el nombre de Jesucristo, amén. Jocelyn, si tenemos alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, ingeniero Isidro, por toda la instrucción que nos dio acerca de educación para un mejor empleo. Ahora tendremos el tiempo para las preguntas. Como les había mencionado al inicio, las realizamos por escrito a través del chat. Aún no hay, pero vamos a dar unos segundos a ver si tienen alguna pregunta para Isidro, como ingeniero civil, y así poder responderlas. La mayoría de los que está aquí es miembro de la iglesia, si no todos, ¿verdad? Sí. Así es. Ok. Ok. Puedo hacer una pregunta para que de repente el que desee pueda comentar. ¿Qué esperaban ustedes al participar en esta charla? Bueno, no ha sido tanta charla porque ha sido un monólogo, pero ¿qué esperaban ustedes? ¿O qué desean adquirir de experiencia o de conocimiento al participar en esta noche, en esta introducción de lo importante que es la educación para nosotros? ¿Qué esperaban? Bueno, parece que nadie desea participar. Hay unas respuestas por escrito, ¿no?, en el chat. Dicen que cómo poder identificar la vocación, ¿no? También aprender y ser edificados. Y ampliar el deseo de superación.
escuché la primera, cómo poder identificar la vocación. Exacto. Bien. La verdad que eso es algo muy, muy personal, pero ¿saben qué? Por ejemplo, el curso de educación para un mejor empleo, que no solo debe ser tomado para adquirir un préstamo de fondo perpetuo. Si analizamos bien, allí hay unos tips y algunas herramientas que te ayudan a orientar. Hay algunos ejercicios que te dicen, por ejemplo, en qué tú eres bueno, qué talentos tienes, si te gusta enseñar, si te gusta, y empiezas a describir algunas aptitudes o talentos o dones que puedes tener, y te ayuda a orientar tal vez en qué puede ser más beneficioso en lo temporal para ti. O sea, te ayuda a definir si el gusto que tienes te va a llevar a obtener esa independencia que necesitas. Si tienes el sueño de tener tu propio negocio, por ejemplo, qué sé yo, si te gusta mucho el arte, el dibujar, el pintar, y tal vez es una pasión en ti, te ayuda mucho a orientar si tienes otras aptitudes y te ayuda mucho a ver si con el pintar realmente vas a llegar a tener, qué sé yo, un lugar en un museo francés o italiano, ¿no?, donde se exhiben las mejores pinturas, o si eso es un camino bien difícil, no que no se pueda lograr, pero te ayuda a ver qué otras aptitudes puedes tener para tal vez lograr prepararte en otra área con la que tú puedas explotar mejor ciertas habilidades y cierto conocimiento con el cual tú puedas llegar a tener mayores ingresos, un mejor empleo, y así tú puedas sentirte mucho mejor y hasta logres otros deseos de superación en esa misma rama. No sé si eso que te comento puede responder un poco a tu pregunta, pero cuando estamos así un poco con la incertidumbre de no saber qué elegir, yo creo que lo que debemos hacer siempre es analizar qué cosas, qué talentos, en qué cosas yo soy muy bueno, y a la par en qué cosas en la vida práctica de eso que yo soy bueno me podrán beneficiar para poder tener mejores ingresos, un sueldo o un autoempleo y lograr tener la independencia, autosuficiencia y libertad que busco. No sé si Jocelyn o Mario tienen alguna mejor respuesta a la pregunta que se dio. Pues lo que usted ha mencionado es importante, reconocer cuáles son nuestras habilidades, ¿no?, nuestras actitudes, para saber qué es lo que nos va a permitir tener una mejor dirección al elegir una vocación, ¿no? Porque no tan solo tiene que ver con el recurso que vamos a ganar, sino qué es lo que realmente nos gusta. Y como usted mencionó, cómo podemos servir a otros. Entonces, hay otra pregunta que tienen aquí. ¿Qué carreras técnicas recomendaría para estudiar en este tiempo de crisis, cuando el campo laboral está lleno y no hay vacante y muchos profesionales están sin empleo? Sí, es verdad. Y muchos de los líderes también de nosotros estamos con esa incertidumbre, ¿no? Pero justamente con esta preocupación, yo me he dado cuenta de que hay varias cosas, ¿no?, a lo que uno puede tener la habilidad o la vocación de hacer, pero con este tipo de situaciones como la emergencia sanitaria que vive el mundo ahora por esta pandemia, tal vez esa vocación u orientación tiene que ir como actualizándose o teledirigiéndose hacia lo que el mundo está ofreciendo. Por ejemplo, yo actualmente tengo una obra en Pozorja, yo construyo calles,
y pavimento, aguaceras, bordillos, pongo todos los servicios que tienen que ver con una calle, agua servida, tuberías, todo lo que tiene que ver con la construcción de las calles, en donde no hay calles, ¿no? Y bueno, yo tengo allí, en mi empresa tengo un camioncito, que justamente lo compré hace un par de meses, pero allá en Pozorja se dio bueno, allá se da mucho la pesca. Entonces, justamente donde yo estoy construyendo la calle, la calle del muelle de Pozorja, y he podido conocer a algunas personas allí importantes de este sector, y tuve conversaciones para poder hacer un negocio que no tiene que ver con mi habilidad en ingeniería, pero que utilizando el recurso que yo tengo, que es el camioncito que me compré, puede darme algo de ingreso, ¿no? Entonces, estuve conversando con esta empresa que pesca, el poder transportar en cisternas el camarón. Ella me contó cómo hacen este tipo de negocios, pero entonces a lo que yo me refiero es que sí, yo soy ingeniero civil y construyo y hago obras civiles, pero si yo tengo un recurso que lo puedo explotar, y que algo que no está parando aún en esta pandemia es todo lo que tiene que ver con alimentación, yo puedo usar el recurso que fue planteado para obras, ¿sí? Para llevar material, pero lo puedo acomodar o ajustar a un mercado que no conozco muy bien. No voy a ser comerciante de camarón, pero sí puedo contratar a una persona que me transporte, bueno, de hecho ya lo tengo, y me lleve el producto a donde lo entregan, ¿sí? Y me pueda ganar un dinero allí haciendo esos transportes, ¿no? A lo que quiero llegar es que a veces nosotros tenemos recursos y están al alcance de nosotros. Una computadora, se ha enseñado en otros cursos, me parece, a cómo utilizar la tecnología para lograr hacer negocios, ¿sí? Pero lo que yo veo por ahora es que algo muy seguro, que probablemente no va a cambiar nunca, es el tema de la alimentación. Entonces, muchos hermanos yo he visto ya en los barrios, en la estaca, que están trabajando en esa área, haciendo algunas cosas que antes no hacían, pero la necesidad los está llevando hacia esos ajustes, y nosotros podemos encontrar qué tenemos, en qué somos buenos, prestar un servicio que pueda ser remunerado en la ruta de donde se está dirigiendo el mundo. ¿Okay? Y hay muchas más cosas, sino que, por decir una, el mundo de la alimentación. Listo. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué consejo daría para los jóvenes retornados? Bueno, quizás también podemos incluir a aquellos que terminan ciertas épocas de su vida, ¿no? Que no saben muchas veces si estudiar o trabajar y no estudiar. O sea, si solo estudiar y trabajar o solo trabajar, mejor dicho. O sea, ¿qué consejo le daría a usted a estos jóvenes? Bueno, creo que lo comenté en mi disertación, pero para mí el consejo del presidente Hinckley, aunque es 2 profetas atrás, es válido, ¿no? Debería de tener un joven misionero retornado la idea de estudiar y trabajar a la vez, para haciendo esas 2 cosas poder lograr casarse, tener un hogar, una familia, ¿no? Debería de ser las 2 cosas a la vez. Pero así como entre estudio y trabajo, prioridad de estudiar. Pero le aconsejaría que si quiere tener un hogar, una familia, no solo se dedique a estudiar, sino que
si estudia, busque cómo estudiar en la noche para poder tener las horas del día para trabajar, que es lo que yo hice. O sea, jamás tuve esa confusión de si solo estudio o si solo trabajo. Yo, de hecho, rechacé algunos trabajos que no me permitían estudiar también. Entonces, porque yo sabía que el estudio era lo que me iba a llevar más adelante a poder lograr alcanzar las metas que deseaba, ¿no? Entonces, el estudio no se debería de dejar, nunca. Eso es lo que siempre les he aconsejado a los jóvenes que regresan a la misión, estudiar prioridad. Y aconsejarles que si estudien en un horario nocturno, para que así puedan trabajar en la mañana o tarde y se puedan pagar sus propios estudios. Es increíble, hermanos, hermanas. Es increíble tener todo el tiempo, no decirlo ocupado, pero organizado. Saber que te levantas a 6 de la mañana, que vas al trabajo, que después del trabajo sales a estudiar, que llegas a la casa a las 11 de la noche y a esa hora haces la noche de hogar. Es increíble. Sí, yo lo veo desafiante, pero a mí me gusta el ritmo de vida de hacer muchas cosas, porque en los primeros años, después de regresar a la misión, eso es lo que tiene que estar haciendo un joven misionero. O sea, no tiene que tener tiempo, pero si tiene mucho tiempo de sobra, entonces debe saber que no está haciendo todavía las cosas que debería cambiar eso. Gracias. Hay una pregunta que va conectada a la anterior, porque es importante determinar nuestros intereses, ¿no? Y reconocer cuáles son nuestras prioridades. Entonces, ¿cómo podríamos lograr que los jóvenes pongan más interés en lo que quieren ser en la vida? Porque hay este tipo de desorientación, ¿no? Y a veces no están seguros de lo que quieren o desean para tener éxito. Esa es la pregunta. ¿Cómo lograr que ellos puedan tener más interés en su vida? Wow, es una excelente pregunta. Muchas de esa desorientación viene porque hay un déficit en el hogar. Cuando los padres estamos un poco más pendientes de nuestros hijos y de sus intereses, les ayudamos nosotros como padres a entender o a orientar a nuestros jóvenes por dónde podrían ir. Es cierto, hay jóvenes que no tienen tal vez la bendición de tener un papá, una mamá, o ambos no los tienen, pero tienen a sus líderes de sacerdocio que les pueden ayudar. Una entrevista con un buen líder puede ayudar. Es bien complejo esa pregunta, bien complejo. ¿Cómo les animamos a ellos? Yo podría decir con el ejemplo, ¿no? Este tipo de capacitaciones. Pero me encantaría, o sea, si yo pudiera ser el obispo de todos ellos, me encantaría que me busquen y tener una conversación individual para poder ayudar al joven o a la persona adulta a saber qué orientación tomar o qué decisiones tomar. Siempre me ha gustado eso. Es bien compleja su pregunta. No sé si Mario de repente tenga una mejor respuesta, o alguno de ustedes también una mejor respuesta. Ahí veo hermanos que son también maduros aquí que podrían aportar un poco. No sé todas las respuestas, por eso sigo estudiando, pero en todo caso, lo que yo creo que podría aconsejar está en Alma 37:37. Consulta al Señor en todos tus hechos. Lo que los hombres no podemos lograr, lo que ni un tío ni una madre tal vez pueda aconsejar, el Señor sí lo sabe. Y si yo tengo
el suficiente apego con Dios, puedo llegar a tener la inspiración y la revelación de qué paso seguir. Consulta al Señor en todos tus hechos y Él te dirigirá para bien. Es una de mis escrituras favoritas. Bueno, mi favorita está en el 36, pero no tuve la oportunidad de contarles por qué el 36. Pero sí estaba en la capacitación. Pero eso podría ser, hermano. Muy bien. Entonces, tenemos otra pregunta, ¿no? Que quizás preguntan si dentro de la carrera de psicología, que es alguien que está haciendo esta carrera, hay buenas oportunidades laborales y si dentro de la iglesia se puede servir. O sea, usted podría decir lo que tiene el conocimiento. Es una excelente carrera. De hecho, con mucho auge en la actualidad. Mi sobrino, que regresó de la misión hace unos meses atrás, justamente descubrió ese talento y ese don en la misión, de que el escuchar a las personas, el tener inspiración para poder decirles algunas cosas, le hizo tener el deseo de estudiar psicología y hacia eso va. Me parece que es una carrera que tiene en la actualidad bastante mérito para poder seguirla. Yo creo que cualquier cosa que elijamos, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo y ser excelentes en lo que hagamos. Yo puedo tomar la mejor carrera, tal vez la que está dando más dinero ahora, pero puede que no lo haga bien o no tenga el interés. Entonces, les pido, o sea, que estudien las ideas que tienen, varias alternativas y consulten al Señor y que Él los dirigirá para bien. Pero psicología es una excelente, yo lo veo como algo muy, muy bueno. En todos los trabajos, en todas las empresas ahora, hay esta rama. La psicología, la seguridad industrial, ¿sí? Aún no tenemos un país con mucha seguridad en todos los aspectos de las empresas, pero estudiar esa carrera es algo que también les ayudará en un futuro a tener buenos empleos. Seguridad, psicología. Hay otras también, hay otras. Así es, yo quisiera agregar que efectivamente es una de las mejores carreras. Yo soy psicóloga, entonces las oportunidades laborales, si aplicamos lo que aprendimos ayer acerca de cómo mejorar nuestro empleo, depende mucho de los contactos y de ser el mejor dentro de este aspecto, ¿no? Como usted también lo mencionó, ser excelentes profesionales. Y siempre hay oportunidad de servir en la iglesia, entonces con esta carrera. Entonces, para terminar, tenemos una última pregunta y es la siguiente. ¿Cómo podemos vencer la idea de que la edad, es decir, de ser mayores, es un límite al momento de estudiar? ¿Cómo podríamos vencer esa idea? Bueno, la verdad que en toda la vida, en todas nuestras vidas, debemos vencernos a nosotros mismos primero. Vencer nuestros temores. Y la forma en que podemos vencer nuestros temores es haciendo las cosas. Yo recuerdo que en la misión, y perdónen que haya hablado bastante de esto, no soy de los que habla mucho en la misión, pero hoy día justamente me ha tocado hablar algunas cosas que ocurrieron allí. Tuve el privilegio de tener algunas asignaciones y cuando me llamaron a servir al lado del presidente de la misión, él me llamó a servir a su lado, allá en Colombia los asistentes del presidente no están en oficina. Ellos son misioneros de servicio también como los misioneros comunes, sino que ellos pueden elegir con qué compañerismo trabajar una semana y así andar rotando en toda la misión. Bueno, así era en mi tiempo allá. Y me tocó salir con una zona donde estaba un argentino como líder de zona, y cuando yo llego allá, me reciben todos ellos y me dicen, Elder Cercado, el líder de zona me dice,
bienvenido a nuestra zona. Quiero que sepa que aquí en nuestra zona, nosotros, cuando tomamos un bus para ir a tal lugar, nosotros hablamos en el bus. Así que como usted es el asistente del presidente y es nuestro líder espiritual y nuestro ejemplo, ahorita nos vamos a dirigir a tal lugar y es el privilegio que tiene usted de enseñarnos cómo poder hablar en un bus y obtener referencia. Jamás lo había hecho en mi vida. Obviamente en ese instante tuve todos los temores posibles. Pero vi el desafío y tuve una buena actitud. Dije, bueno, vamos a ver cómo nos sale esto. Y recuerdo que empecé, estaba pensando en Ecuador, pensando en los carameleros, cómo le hacían, hice algunas cosas semejantes. Les dije al chofer, le dije, ayúdeme con algo, por favor. ¿Puede bajarle el volumen? Soy misionero de la iglesia y quiero dirigirme a las personas por solamente unos pocos minutos. ¿Sí me puede ayudar? Muy amablemente, y el hombre dijo, bueno, está bien, le bajó y me paré ahí enfrente de todos y miré que estaba lleno todavía ese bus, como 40 y pico de personas. Inhalé, salé, y dije, bueno, soy misionero y estoy aquí para esto. En mi mente, en segundos, y de repente vino una idea a mi mente, y esa idea la pude desarrollar, y sorprendentemente, hermanos y hermanas, nunca había hecho yo eso en mi vida. En todos los lados donde había estado sirviendo, jamás me había trepado en un bus a hablar. Y sorprendentemente, después de terminar de hablar, cuando lancé la pregunta, ¿a quién le gustaría que le regalemos un libro de Mormón para visitarlo en su casa? Como 8 personas del bus alzaron la mano. ¿Saben qué pasó en ese instante? Hubo un cambio en mí. El haber hecho algo que yo nunca había hecho y el haber logrado un resultado positivo, me dio una seguridad. ¿Y ahora qué creen? El elder cercado aprovechaba cualquier bus para hablar, ya no en esa zona, en todos lados. Finalmente, para terminar el comentario, recuerdo que antes de salir de mis 6 meses sirviendo con el presidente, estaba yo viajando con otro asistente y estamos viajando en un bus interprovincial. Y le dije a mi compañero, hey, déjame hacer la última hablada en este bus, que ya dejaré de la oficina en poco y ya mismo me iré a mi casa. Y recuerdo que pude hablar en buses, hablé en ellos le dicen chiva, pero es como una furgoneta chiquita, apretada así. Íbamos apretaditos con personas a los lados, y ahí saqué mi libro de Mormón y estaba hablando. O sea, la experiencia de haber vencido el temor te da o te llena de seguridad tan solo unos pasos más adelante. Entonces, para mí, la respuesta, ¿cómo vencer el temor que tengo de hacer cualquier cosa? Es haciéndola. Haciéndola, y aunque se equivoque, tal vez yo tuve el privilegio de tener un buen resultado en la primera, pero aunque se equivoque, debe seguir intentándolo, ¿sí? No debe tener temor. Debe vencerse a sí mismo y vencer el temor. Listo. Muchas gracias, ingeniero Isidro Cercado, por todas las instrucciones que nos dio el día de hoy acerca de la importancia de la educación para un mejor empleo. Entonces, agradecemos a cada uno de ustedes por participar y ahora le damos el tiempo a Mario Avilés. Bien, muy agradecido Jocelyn y muy agradecido Isidro por todos los conocimientos que nos impartiste, de verdad. Creo que el impacto en cuanto a la importancia de los estudios ya está hecho, ¿no? Entonces, antes preguntaste cuál consejo se le daría a los jóvenes sobre qué estudiar. Siempre me he manejado sobre una regla, ¿no? Y siempre la comparto. Cuando alguien quiere estudiar, yo siempre les digo, estudia algo que te apasione, que estarías dispuesto a hacerlo gratis. No significa que lo vas a hacer gratis, pero te va a gustar tanto que siempre vas a estar mejorando. Entonces, siempre dedíquense a cosas que uno estaría dispuesto a hacerlo gratis. Y esa es la norma con la cual yo me he manejado, ¿no? Hacer cosas que estaría dispuesto a hacerla gratis. Bien,
vamos a terminar agradeciéndote, Isidro, otra vez. Espero que te hayas sentido muy a gusto. Vamos a pedir la oración final al presidente Peso, Destaca Milagro, y luego, como es costumbre, por favor, podamos prender nuestras cámaras para agradecerles al presidente Cercado por su participación. Entonces, presidente Peso.